And also from Governor Newsom, well, he is rolling out the red carpet for our neighbors to the north. Watch. We want to make sure we send a message to our Canadian friends up north to come to a state where 2 million Canadians visited last year, to come visit a state where there's something for everybody. Visit California. Okay, the governor's invitation comes as the U.S. is tracking a big drop in tourism from around the world. Take a look at this. Travel from Canada and Mexico was down double digits in March. We're also seeing fewer visitors from Western Europe, Central and South Asia, South America, I should say. En determinados ciclos, los patrones logísticos consolidados sufren cambios que trascienden la operación diaria y exponen transformaciones más amplias en la organización institucional del país. En noviembre de 2025, un informe técnico de la Administración de Seguridad en el Transporte, enviado al Comité de Movilidad Internacional del Senado, señaló que, por primera vez en 20 años, 7 de los principales aeropuertos estadounidenses operaban con niveles de ocupación internacional inferiores al 30%. La información, que inicialmente circuló de forma restringida, fue posteriormente confirmada en una sesión pública por la autoridad interina de la Administración Federal de Aviación, en respuesta a las preguntas de la bancada de Massachusetts. En la práctica, el documento consolidaba lo que terminales como JFK, LAX, Logan y Miami ya venían registrando: una contracción constante, prolongada y geográficamente diseminada en la llegada de pasajeros extranjeros. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. A partir de la divulgación de los datos, comenzaron a surgir conexiones con cadenas productivas urbanas, contratos comerciales en revisión y medidas de emergencia tomadas por gobiernos locales que comenzaron a reaccionar ante un vaciamiento sin precedentes. En el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, las imágenes de las colas vacías en inmigración fueron sustituidas por escenas de mostradores inoperativos, pasillos y señales desactivadas. Los paneles digitales seguían brillando, pero mostraban una sucesión de vuelos suspendidos, especialmente en las conexiones con las capitales de Europa Occidental, el Golfo Pérsico y el Cono Sur. En el acumulado entre enero y octubre, la contracción superaba el 75% en la terminal internacional. El fenómeno afectaba no solo al turismo recreativo, sino también a los viajes corporativos, las misiones académicas, los intercambios universitarios y las agendas multilaterales. El tráfico se reducía a la entrada de ciudadanos nacionales, a un número cada vez más reducido de viajeros autorizados y a rutas intercontinentales reubicadas en centros secundarios. En el mismo periodo, el aeropuerto de Newark registró una caída del 60% en las operaciones transatlánticas. Ambos terminales pasaron a figurar, por primera vez desde los años 90, por debajo de la media global de crecimiento en conectividad aérea. La reacción de las compañías fue rápida. Lufthansa redujo a 3 vuelos semanales su conexión con Frankfurt. British Airways suspendió las operaciones nocturnas. Emirates, que había ampliado su red después de 2018, anunció el redireccionamiento de una parte significativa de sus aterrizajes a Toronto y Montreal. Las justificaciones formales variaban, pero entre bastidores se percibía un consenso creciente: el aumento de los costes de tramitación migratoria, la inestabilidad de los protocolos de entrada y la percepción de riesgo regulatorio estaban haciendo que el mercado norteamericano fuera menos viable en términos operativos. El resultado fue el cierre gradual de terminales enteras, especialmente las destinadas a pasajeros en tránsito, con consecuencias directas para las empresas de apoyo en tierra, alimentación, hostelería y transporte. En muchos casos,
Estos servicios tenían como público casi exclusivo los flujos internacionales y no pudieron adaptarse con agilidad al nuevo escenario. En Boston, donde el aeropuerto Logan funcionaba tradicionalmente como puerta de entrada para delegaciones universitarias, estudiantes extranjeros e intercambios científicos, la reducción de los vuelos procedentes del Reino Unido, Alemania y Canadá comprometió los programas de investigación, afectó a las colaboraciones entre laboratorios e institutos e impuso límites a los eventos internacionales previstos para el primer semestre de 2026. La Administración Aeroportuaria confirmó la suspensión de al menos 15 frecuencias semanales, 6 de ellas operadas por compañías que tenían contratos con universidades de la región. Los datos preliminares indicaban que parte de los estudiantes aceptados por instituciones como Harvard y el MIT optaron por alternativas en Toronto, Dublín o Seúl, debido a la complejidad para obtener visados y a la inestabilidad percibida en las conexiones con Estados Unidos. La Asociación Internacional de Educación calificó el movimiento como una reorganización funcional de las rutas académicas de movilidad internacional. En la costa oeste, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles registró una caída de más del 70% en los aterrizajes procedentes de Asia. Singapore Airlines redujo a la mitad sus operaciones. ANA canceló su ruta directa desde Tokio. Korean Air pasó a operar con escalas intermedias. Terminales recién renovadas, como la Tom Bradley, vieron sus salas de embarque vacías y sus estructuras infrautilizadas. Las empresas que operan en los alrededores del aeropuerto LAX, en barrios como Inglewood y El Segundo, reportaron pérdidas de ingresos superiores al 60% en los sectores de transporte ejecutivo, catering y alojamiento. Las zonas comerciales que tradicionalmente atendían a turistas asiáticos y sudamericanos comenzaron a registrar cierres secuenciales de tiendas y restaurantes, lo que intensificó el impacto sobre los empleos de bajos y medianos ingresos. Miami, históricamente posicionada como eje entre América Latina y Estados Unidos, sintió los efectos con particular intensidad. Entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, el número de vuelos regulares procedentes de Bogotá, Buenos Aires, São Paulo y Santiago se redujo en más del 40%. Las causas variaron entre el aumento del tiempo de tramitación consular, la revisión de los acuerdos de reciprocidad y la migración de rutas a centros alternativos como Cancún, Panamá y Cartagena. LATAM y Avianca anunciaron suspensiones definitivas de determinadas conexiones y las empresas locales de recepción comenzaron a operar con menos del 30% de su capacidad. El impacto en los sectores de la hostelería, el comercio y los servicios llevó al Ayuntamiento de Miami a crear un grupo de trabajo para seguir el efecto de la contracción en la recaudación fiscal y en el mantenimiento de los programas públicos vinculados a la economía del turismo. Portland, en el noroeste del país, se enfrentó a una transformación similar, aunque menos visible. El aeropuerto, antes celebrado por su modelo de sostenibilidad e integración urbana, perdió conexiones con Frankfurt, Londres y Estocolmo. Empresas como Lufthansa y SAS confirmaron la suspensión de vuelos directos, alegando una revisión estratégica ante la baja previsibilidad operativa en el territorio norteamericano. Los operadores canadienses asumieron parte de la demanda, y el aeropuerto de Vancouver comenzó a recibir un número creciente de pasajeros que antes aterrizaban directamente en Oregón. La cadena de impacto se extendió a los hoteles boutique, los productores locales y las cooperativas de artesanía que dependían de la presencia constante de visitantes internacionales para mantener sus márgenes de rentabilidad. La contracción también afectó al sector cultural.
El circuito Broadway en Nueva York pasó a operar con menos sesiones por semana y varios teatros informaron de una reducción de más del 50% en el público extranjero. Los museos de Boston, las galerías de Los Ángeles y los centros culturales de Miami comenzaron a registrar déficits crecientes. La ausencia de visitantes internacionales redujo los ingresos propios, limitó las donaciones y comprometió la viabilidad de las grandes exposiciones. Los datos cruzados de la Asociación de Directores de Museos de Arte y la Asociación de Viajes de Estados Unidos indican que la correlación entre los vuelos internacionales y la presencia cultural extranjera es mayor de lo que se estimaba. La reconfiguración de las rutas, en este sentido, produce un impacto que va más allá del turismo y afecta a la densidad de los intercambios intelectuales que sustentan la imagen del país en el extranjero. El vaciamiento, por lo tanto, no se limita a un dato técnico sobre embarques y desembarques. Es el indicador de un desplazamiento más amplio en la percepción global de acceso, atractivo y previsibilidad. En los centros urbanos donde los aeropuertos funcionaban como escaparates del país, la nueva situación impone un desafío institucional. ¿Cómo mantener la relevancia internacional ante un sistema que ya no opera como referencia confiable? El tema ha sido debatido por consejos económicos locales y observatorios de movilidad. Informes de la Brookings Institution y la National League of Cities sugieren que, sin un cambio estratégico coordinado, el país corre el riesgo de consolidar una posición periférica en el nuevo mapa logístico global, en un contexto en el que cada indicador refleja un cambio sistémico. Es fundamental comprender los efectos de este vaciamiento. Por eso, seguimos acompañando en profundidad cada etapa de esta transformación y sus impactos directos sobre las instituciones, los territorios y las vidas que dependen de ellos. Si este tipo de análisis tiene sentido para usted, considere seguir acompañando el canal. La observación continua es la única forma de comprender lo que aún está en curso. Es en este contexto que los organismos federales de planificación comenzaron a revisar la forma en que evalúan la importancia estratégica de la red aeroportuaria estadounidense. Hasta entonces, el modelo vigente partía de la premisa de la centralidad estructural. Los principales terminales del país serían, por definición, puntos de paso obligatorios para las grandes rutas internacionales. Este modelo sustentaba las inversiones públicas en seguridad, la ampliación de pistas, los contratos con operadores privados y los incentivos a la aviación comercial. Sin embargo, la caída abrupta del volumen de conexiones intercontinentales alteró el patrón de previsibilidad que guiaba estas decisiones. Entre los meses de julio y octubre de 2025, el Departamento de Transporte envió una serie de comunicados a la Oficina de Presupuesto del Congreso, alertando sobre el riesgo de subutilización permanente de la infraestructura en al menos 11 terminales con capacidad superior a 15 millones de pasajeros al año. A partir de estos documentos, se empezaron a considerar escenarios alternativos en los que las inversiones previstas para la modernización se redirigirían a adaptaciones operativas orientadas al tráfico regional y nacional. A partir de ese momento, el debate institucional adquirió nuevas dimensiones. La Conferencia Nacional de Gobernadores propuso la creación de un fondo especial para compensar a los estados que registraran pérdidas fiscales como consecuencia del vaciamiento internacional. La medida fue impulsada por informes de las asambleas estatales de California, Florida, Nueva York y Massachusetts, que demostraban el impacto directo sobre la recaudación de impuestos vinculados al turismo, el alojamiento y los servicios. Paralelamente,
Los consorcios aeroportuarios privados comenzaron a negociar de forma más agresiva con gobiernos extranjeros y operadores logísticos la instalación de corredores exclusivos con rutas alternativas fuera del territorio estadounidense. El objetivo era reposicionar determinados terminales como centros regionales, aunque estuvieran en desventaja en el sistema global. Este movimiento fue particularmente evidente en ciudades medianas, como Charlotte, Salt Lake City y Cincinnati, cuyos aeropuertos vieron en la pérdida de los grandes centros de conexión una oportunidad para reconfigurar su función dentro de la red nacional. Esta convergencia ayuda a comprender por qué la contracción del tráfico internacional se convirtió rápidamente en una cuestión interinstitucional. El Departamento de Estado fue presionado por comisiones del Congreso para que revisara los plazos medios de expedición de visados, que superaban los 6 meses en varias embajadas y consulados. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, se enfrentó a preguntas sobre la proporcionalidad de sus protocolos de control y seguridad en relación con el volumen real de pasajeros. Agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Administración de Seguridad en el Transporte fueron llamadas a dar explicaciones sobre los cuellos de botella operativos y los niveles de redundancia que, según críticas recurrentes, no se justificaban ante la nueva realidad. Aunque las respuestas apuntaban al mantenimiento de altos estándares de seguridad, los miembros del Comité de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Comercio Internacional comenzaron a defender la revisión de procedimientos considerados obsoletos. El debate cobró aún más fuerza cuando la Cámara de Comercio de los Estados Unidos publicó un estudio que indicaba que, en 2025, por primera vez desde la posguerra, el país dejó de figurar entre los 3 destinos más buscados para el turismo de alto valor agregado. La caída se atribuyó no solo a factores económicos, sino a una combinación de percepción de inestabilidad regulatoria, imprevisibilidad en el acceso y creciente competencia de polos, como Dubái, Toronto y Seúl. El estudio se incorporó como evidencia en audiencias públicas convocadas por parlamentarios de estados costeros, donde la dependencia del sector de servicios relacionados con la movilidad internacional es más acentuada. La narrativa, hasta entonces fragmentada, comenzó a adquirir contornos de crisis sistémica. Los debates traspasaron el ámbito del turismo y alcanzaron sectores estratégicos, como la educación superior, la investigación tecnológica y la diplomacia cultural. Las universidades que mantenían programas de atracción de talento internacional comenzaron a revisar sus objetivos de admisión. Las dificultades logísticas y consulares comenzaron a pesar más en las decisiones de los estudiantes e investigadores de países emergentes, que optaron por alternativas más accesibles en términos de conectividad y permanencia. Los fondos privados de financiación académica alertaron sobre la posibilidad de una reducción en el número de becas internacionales, ante la incertidumbre sobre la viabilidad práctica de los desplazamientos. Centros de innovación en ciudades como Austin, Seattle y San Diego informaron de una caída en la participación de extranjeros en hackatones, incubadoras y seminarios, lo que tuvo un impacto directo en la diversidad de proyectos y la amplitud de las asociaciones. En el ámbito de las relaciones comerciales, las cámaras binacionales y los consejos de inversión han identificado una disminución en el volumen de misiones empresariales y visitas de prospección procedentes de países de América Latina, Europa y el sudeste asiático. En eventos organizados en Nueva York, Houston y Chicago, la presencia de delegaciones extranjeras se redujo a la mitad con respecto al año anterior.
Muchas de estas entidades han pasado a dar prioridad a las reuniones en ciudades fuera de Estados Unidos, como Lisboa, Montreal y Buenos Aires, por razones logísticas y de coste. La consecuencia es una pérdida progresiva de influencia informal en los circuitos donde se negocian acuerdos de exportación, inversiones directas y joint ventures estratégicas. Entre bastidores, en Washington, crece la preocupación de que la persistencia de esta situación tenga consecuencias más amplias para la diplomacia económica estadounidense. Los miembros del Consejo de Seguridad Nacional han comenzado a incluir en sus informes evaluaciones sobre cómo el debilitamiento de los corredores de movilidad internacional puede afectar a la capacidad del país para ejercer su poder blando en regiones clave. El traslado de eventos internacionales a otras capitales, como la Conferencia de Inversiones del Golfo en Doha o la Feria Global de Educación en Kuala Lumpur, se interpreta como una señal de que la centralidad de Estados Unidos está en disputa. A esto se suman las alertas del sector hotelero sobre el cambio en los patrones de fidelidad de los viajeros frecuentes, que ahora prefieren destinos con menos rigidez normativa y mayor previsibilidad en el servicio. Aunque el gobierno federal ha anunciado paquetes de estímulo, asociaciones público-privadas y nuevos objetivos para la recuperación del sector hasta 2027, los expertos señalan que la simple aportación de recursos puede no ser suficiente. Según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo, las decisiones de los viajeros internacionales están moldeadas por ciclos de hábitos y percepciones que tardan años en revertirse. Las campañas institucionales de reposicionamiento se enfrentan a obstáculos como la limitación de visados, la sobrecarga de los sistemas de seguridad y la competencia de aeropuertos que ya ofrecen experiencias más fluidas y conectadas. A largo plazo, el riesgo señalado por los analistas es que el país se convierta en un destino menos integrado en los flujos estratégicos del siglo XXI. Es en este escenario de reconfiguración que el Congreso retomó los debates sobre la política nacional de conectividad aérea. Proyectos de ley antes considerados periféricos, como los que tratan de la modernización de los sistemas de tramitación migratoria, la ampliación de los acuerdos de exención de visado y la digitalización de los permisos de entrada, comenzaron a ganar apoyo en las comisiones temáticas. Los gobernadores de los estados costeros, los alcaldes de las ciudades turísticas y las entidades empresariales se unieron en frentes suprapartidarios para defender un plan de emergencia de rearticulación institucional. Aunque las propuestas se encuentran en una fase inicial, la convergencia de los actores revela que existe una preocupación real por la sostenibilidad del papel global de los aeropuertos estadounidenses. La lectura continua de estos movimientos institucionales permite identificar no solo los impactos inmediatos, sino también los contornos de una disputa más amplia sobre cómo se posiciona el país en un escenario internacional en transformación. Si este tipo de seguimiento editorial contribuye a su comprensión del momento, le recomendamos que nos acompañe en los próximos análisis. El valor radica precisamente en observar, con calma y regularidad, lo que aún está en movimiento. Existen diferentes opiniones sobre el significado real del descenso observado en los principales aeropuertos. Para algunos analistas especializados en logística internacional y conectividad aérea, el fenómeno debe entenderse como un cambio coyuntural, intensificado por las políticas restrictivas adoptadas entre 2022 y 2025, cuyas repercusiones aún se están asimilando. Desde esta perspectiva, la reducción del tráfico internacional estaría más relacionada con la inestabilidad de la confianza entre gobiernos, organismos reguladores y compañías aéreas,
agravada por decisiones unilaterales que afectaron a la previsibilidad operativa. Todavía habría margen para revertir esta situación siempre que se implementaran de forma coordinada medidas de simplificación migratoria, mayor estabilidad tarifaria y un reposicionamiento institucional coherente. Estos expertos suelen mencionar como referencia el comienzo de la década de 2000, cuando el sistema aéreo de los Estados Unidos enfrentó una profunda recesión, pero logró reestructurarse a partir de reformas articuladas entre el sector público y el sector privado. Por el contrario, los economistas con enfoque institucional, los estudiosos de la movilidad global y los planificadores urbanos sostienen una interpretación más amplia. Para este grupo, el desplazamiento actual no debe verse como una consecuencia pasajera de decisiones administrativas aisladas, sino como evidencia de un nuevo arreglo en la circulación internacional, en el que la centralidad de Estados Unidos se ha ido redistribuyendo progresivamente. Esta lectura cobra consistencia al observar el comportamiento de las grandes operadoras logísticas globales, que no solo ajustaron sus rutas, sino que transfirieron sus centros de mando, operaciones de carga y estructuras de mantenimiento a otros países. Desde este punto de vista, no se trata de una interrupción temporal del flujo, sino de la consolidación de un circuito operativo alternativo, capaz de funcionar sin depender de los antiguos nodos logísticos estadounidenses. El debate se centra entonces en los criterios que definen la centralidad en un sistema global de movilidad. Hasta hace poco, factores como una elevada capacidad instalada, una amplia cobertura territorial y la alineación geopolítica eran suficientes para asegurar la posición de un centro internacional. En la actualidad, este conjunto de criterios se ha ampliado y ahora incluye el tiempo medio de entrada en el país, el grado de confianza regulatoria, la estabilidad institucional, la eficiencia de los sistemas digitales y la integración con redes logísticas descentralizadas. Dentro de este nuevo paradigma, los aeropuertos situados en Doha, Singapur, Toronto y Seúl han pasado a ocupar posiciones estratégicas, no solo por la calidad de sus servicios, sino por la coherencia de las políticas públicas que sustentan sus operaciones. La ausencia de reformas estructurales en el modelo estadounidense está siendo interpretada por los inversores y gestores del sector como un indicio de pérdida relativa de competitividad institucional. Los registros disponibles indican que las grandes empresas de logística internacional ya operan centros en Asia con un volumen y una conectividad superiores a los antiguos puntos de apoyo situados en la costa oeste de los Estados Unidos. Los informes internos de las asociaciones del sector aeroportuario señalan que varios operadores internacionales han suspendido sus planes de expansión en territorio estadounidense, optando por redirigir sus operaciones hacia puertos con menores costes regulatorios y mayor previsibilidad institucional. Paralelamente, los fondos soberanos y los consorcios asiáticos han intensificado sus aportaciones a la infraestructura aeroportuaria fuera de Estados Unidos, incluyendo proyectos basados en la automatización avanzada y sistemas de control migratorio integrados a la identidad digital de los pasajeros. Estos elementos refuerzan la valoración de que la reorganización de la red aérea no se limita a las fluctuaciones del mercado, sino que refleja un realineamiento estratégico a largo plazo. Aún no hay consenso sobre qué sectores se verán más afectados a lo largo del tiempo. Segmentos como el turismo internacional, la educación transnacional y la diplomacia cultural ya muestran claros signos de retroceso, mientras que otras áreas intentan adaptarse gradualmente.
El sector tecnológico, por ejemplo, sigue atrayendo a profesionales extranjeros, pero se enfrenta a obstáculos cada vez mayores para garantizar la presencia física de especialistas, inversores y socios internacionales. En reuniones especializadas dedicadas a la movilidad global y la infraestructura internacional, el tema ha pasado a tratarse como un componente central de la soberanía funcional. La idea recurrente en estos espacios es que la capacidad de un país para mantener conexiones internacionales eficientes y seguras constituye un activo estratégico comparable a la estabilidad financiera o la protección de datos. Esta interpretación también está ganando terreno en el ámbito diplomático. Documentos internos de representaciones extranjeras indican que la percepción de rigidez en los procesos de entrada ha comenzado a influir en las decisiones sobre la elección de sedes para eventos multilaterales, misiones bilaterales y foros temáticos. Algunos países han comenzado a dar prioridad a otras localidades para cumbres comerciales, encuentros científicos y reuniones intergubernamentales, teniendo en cuenta criterios logísticos y de accesibilidad. Registros confidenciales del Departamento de Estado reconocen que la reducción de la frecuencia de las visitas oficiales y de la circulación de delegaciones ha limitado la capacidad de articulación diplomática en áreas estratégicas, como el cambio climático, la regulación tecnológica y la seguridad alimentaria. En este contexto, el principal reto para las instituciones estadounidenses pasa a ser la reconstrucción de la confianza. Los analistas, vinculados a centros de estudios de política exterior, defienden que, además de ajustes técnicos, será necesario un gesto político coordinado, en el que participen el gobierno federal, los estados, los municipios y el sector privado, para señalar un compromiso claro con la reapertura estratégica del país. Sin embargo, esta rearticulación se enfrenta a obstáculos concretos. Los conflictos entre agencias federales, la polarización partidista en el Congreso y las divergencias entre estados con diferentes niveles de exposición a los impactos ralentizan el avance del consenso. El resultado es una percepción de inercia institucional ante un escenario que exige respuestas rápidas, pero cuidadosamente calibradas. Mientras tanto, se multiplican las iniciativas a nivel local y estatal destinadas a mitigar los efectos inmediatos. Algunas ciudades han adoptado programas de diversificación de público, con el fin de atraer a visitantes de mercados menos tradicionales. Los gobiernos estatales han iniciado negociaciones directas con compañías aéreas extranjeras, ofreciendo incentivos fiscales y un acceso facilitado a la infraestructura existente. Paralelamente, consorcios regionales formados por universidades, empresas e instituciones culturales buscan crear circuitos alternativos de intercambio internacional, aunque fuera de las rutas históricamente consolidadas. A nivel internacional, se observa un fortalecimiento de la cooperación entre los centros emergentes que pasan a actuar de forma más integrada. Los acuerdos entre aeropuertos, el intercambio de datos de pasajeros, la armonización de protocolos y los proyectos de interoperabilidad de sistemas indican la posible formación de bloques logísticos regionales, con sus propios estándares de funcionamiento. Si estas iniciativas avanzan, el modelo dominante de las últimas décadas, basado en grandes centros fijos, podría ser sustituido por una red más distribuida, con múltiples polos de decisión. La posición de Estados Unidos en este nuevo escenario sigue sin estar definida. Es en este punto donde la cuestión vuelve al debate institucional interno. La crisis aeroportuaria, aunque medible mediante indicadores e imágenes, revela sobre todo un estancamiento en materia de gobernanza. La ausencia de una respuesta integrada,
capaz de articular la seguridad, la movilidad, la diplomacia y el desarrollo económico, pone de manifiesto los límites actuales de la coordinación federativa ante fenómenos sistémicos. El futuro de los aeropuertos no vendrá determinado únicamente por el volumen de pasajeros o la generación de ingresos, sino por la capacidad institucional de adaptación a un entorno global que ya opera según nuevas métricas de relevancia y confianza. Ante un escenario en el que se están reevaluando estructuras que antes se consideraban estables, es indispensable seguir de cerca las decisiones institucionales. Por ello, este canal seguirá observando cada etapa de este proceso de transición, prestando atención a los puntos de inflexión y a las respuestas que definirán el papel de Estados Unidos en la nueva geografía global. Para quienes valoran este tipo de análisis, el seguimiento continuo es esencial para comprender lo que aún está en movimiento.